Y seguimos con más información por la pantalla de Canal E. Ya tenemos en línea a Lucas Caratini, él es economista, para hablar sobre el superávit financiero en la economía argentina. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar acá conectados con ustedes. Bueno, analicemos juntos los números. ¿Qué tenemos hoy como superávit primario y todos los gastos que se realizaron en ese sentido? Bueno, sí, en febrero, obviamente ya anunciado por el Ministerio de Economía, tuvimos un superávit, en este caso primario, de 1.200.000 pesos, y además, que es el punto más relevante, me parece a mí, que era más difícil, o mejor dicho, se esperaba que se tardase más en conseguir este número, 300.000 millones de pesos de superávit financiero. Esto, para poner en perspectiva histórica, si se quiere, desde el año 2011, que la Argentina no tenía para el mes de febrero, que no nos olvidemos, lo que es diciembre, enero y febrero suelen ser meses estacionalmente malos en líneas generales para lo que son las cuentas públicas, porque obviamente todavía no tenés el impacto del ingreso más fuerte del fisco, que es los derechos de exportación, en este caso, que vienen de la mano de el agro y la cosecha gruesa, que ya está empezando. No se ve desde el 2011. Obviamente, también un dato que hay que tener presente es no solamente una caída muy fuerte de los gastos en términos reales, estamos hablando de una caída del 36% de gastos, nuevamente concentrado principalmente en los que son las partidas, si querés, sociales, que son principalmente jubilaciones y prestaciones sociales, más allá que todas las partidas, incluso las transferencias discrecionales a las provincias, por ejemplo, sufrieron caídas muy fuertes. También se vieron erosionados los ingresos. Los ingresos, en este caso, cayeron un 6% en términos reales, con lo cual eso te muestra que lo que es la recesión, en este caso, está generando también una erosión de lo que son los ingresos, con lo cual, más allá de que el número es positivo que la Argentina tenga superávit fiscal, en este caso, hay que seguir muy atentamente, por un lado, el ajuste en este caso y el recorte, que tan viable es, obviamente, ¿no? Mantener una baja muy fuerte en lo que son las prestaciones sociales, y al mismo tiempo seguir la dinámica de los ingresos, que no se sigan deteriorando, en este caso producto de la recesión, porque bueno, en definitiva, vos, para poder lograr el superávit, necesitas, por un lado, mantener los ingresos o aumentarlos, ¿por qué no? Y al mismo tiempo, obviamente, tratar de mantener a raya lo que es el resto de las partidas presupuestarias del gasto. Y Lucas, ya teniendo este panorama, ¿qué se espera para los próximos meses? No, bueno, yo te diría que el gobierno está pasando, si querés, el momento más complicado desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista incluso también de los ingresos. ¿Por qué? Porque ya, de hecho, si vas a lo que son los números de ingresos de camiones al puerto, hay un aumento muy fuerte con respecto no solamente al año pasado, sino al anteaño pasado, que el agro tuvo un año más normal. El año pasado, si querés, es un poco distorsivo al respecto, porque fue un año, no nos olvidemos, de la peor seca la peor seca en una década de lo que es el complejo agroexportador. En este caso, hay ingresos muy fuertes de lo que es el maíz temprano, que es el primer cultivo de lo que es la cosecha gruesa, con lo cual, si el gobierno obviamente puede mantener estos números fiscales en marzo, yo te diría que vamos a tener meses posteriores relativamente más tranquilos. ¿Por qué? Principalmente porque lo que son los ingresos, en este caso, no tanto los gastos, suelen tener bastantes mejorías con el correr de los meses de abril y mayo, sobre todo, con lo cual te diría que no deberíamos tener sorpresas negativas al respecto de lo que son los números fiscales. Sí podríamos tener sorpresas obviamente más positivas, ¿no? Sobre todo si terminan saliendo, en este caso, las leyes fiscales, que no nos olvidemos, las leyes fiscales tienen, por un lado, no solamente reducciones más fuertes del gasto, sino también tienen algunos componentes, como por ejemplo, nuevamente, reimponer el tributo de ganancias, que eso en definitiva te genera también un impacto desde el punto de vista recaudatorio, ¿no? Con lo cual, te diría, estamos pasando estacionalmente los peores meses, así que desde el punto de vista pura y exclusivamente fiscal, deberíamos ver resultados considerablemente más positivos en los meses que viene, y obviamente, ¿por qué no estar atentos a mediar nuevamente, obviamente, números de superávit, no solamente primario, sino también financiero, ver si el gobierno efectivamente cumple lo que también se comprometió en su momento, a arrancar nuevas bajas impositivas? Eso lo dijo en su momento el ministro Caputo. En caso de tener superávit persistente fiscal,
bueno, si van a encararnos obviamente rebajas impositivas para obviamente devolverle, si se quiere de alguna manera, el dinero a los contribuyentes. Y Lucas, ¿cuáles son los rubros que explican la caída del gasto? No, bueno, principalmente lo más fuerte, te diría que prácticamente nuevamente el 60% de lo que son las bajas son en las partidas sociales, que son mayoritariamente jubilaciones y prestaciones sociales, pero también hay un ajuste muy fuerte respecto a lo que son las transferencias nacionales a la provincia, a las provincias, perdón, y a la obra pública. Lo que son transferencias a las provincias prácticamente no tuvo un aumento nominal, con lo cual son bajas de prácticamente el 100% en términos reales, eso quiere decir en la licuación de la partida, por decirlo de alguna manera, y lo que es obra pública, lo mismo, salvo obviamente, como se dijo en su momento, obras prioritarias o obras que se tuviesen que terminar, lo que son las partidas de gasto en obra pública en este caso, también están sufriendo bajas en términos reales en torno a el 70%, con lo cual prácticamente todo lo que es la baja del gasto se explica por las prestaciones sociales, por transferencias a las provincias en este caso y por baja de obra pública. Más allá que obviamente cuando vos ves todos los ítems del gasto, todos están experimentando bajas, no hay ninguna partida, salvo lo que son las partidas en educación y salud sobre todo, que obviamente no tienen aumentos fuertes en términos reales, pero sí se mantienen de alguna manera en términos reales. El resto de las partidas están sufriendo bajas muy fuertes, con lo cual, bueno, obviamente creo que la discusión ya más de mediano plazo, si se quiere, es qué tan sostenible es este nivel de ajuste si no empezamos a ver un repunte de la economía, porque, bueno, obviamente mantener pisadas en términos reales, si se quiere, lo que son las jubilaciones sobre todo, políticamente hay que ver qué tan viable es eso de un mediano plazo, ¿no? Lucas, ¿y cuáles serían los desafíos que tiene que empezar a trabajar el gobierno de acá a los próximos meses? Bueno, yo creo que principalmente el punto más importante en este caso sería efectivamente apaciguar un poco desde el punto de vista más político, si se quiere, bajar más lo que es el nivel de confrontación, ¿no? En este caso con los gobernadores sobre todo, porque bueno, en definitiva siempre el ruido político tarde o temprano se termina trasladando a lo que es el campo económico, y eso creo que es algo que se está viendo mucho a nivel mercado, que está muy bien, los números están muy bien, obviamente falta si se quiere y tiene que ser algo sostenible, y si se quiere sostenible también no solo mediante decretos, sino mediante leyes que puedan ser de más de largo plazo. Creo que algo que sería muy positivo en este caso es reducir el nivel de confrontación con los gobernadores y en definitiva terminar logrando, ¿no?, las sanciones ya si se quiere de reforma más de mediano plazo, que es prácticamente todo lo que estaba incluido en su momento en la ley de bases, que no son tanto, si se quiere, componentes fiscales en este caso, sino más componentes de desregularización, bueno, obviamente no en los diferentes campos de la economía y que rigen a la sociedad de la Argentina, ¿no? Yo creo que ahora lo más importante y lo más clave es empezar a pasar por ahí, que es reducir el nivel de confrontación política y obviamente que el gobierno pueda mostrar que su plan económico está respaldado si se quiere, su plan de reformas también, no mediante, en este caso, obviamente un DNU o decreto, que eso es una herramienta válida. Yo creo que si todo eso saliese por ley y por ley del Congreso, obviamente sería mucho más simbólico y tendría mucho más peso, dado que obviamente que al gobierno, al no tener la mayoría en las cámaras, ni que hablar en la Cámara de Senadores en este caso, obviamente a la foto hacia afuera, si se quiere, y al mercado sobre todo también, definitivamente sería algo extremadamente positivo en este caso. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, ustedes, un gusto. Ahí estábamos hablando con Lucas Caratini, economista, dándonos un panorama de todo lo que está pasando en la economía argentina y la balanza comercial, dándonos datos de los números, los últimos números que recibió el gobierno en esa materia. Nosotros continuamos con más información. No se mueva de la pantalla de Canal E.